ustedes por la invitación. Bueno, y un tema del que se viene hablando hace muchos años, ¿no? Este tema de cuándo se da una violación y en qué casos el sexo oral o la felación es considerada violación. Este es un tema, un poco se lo cuento a la gente que no lo conocía. Hay una opinión de algunos catedráticos, entre ellos Zaffaroni, pero yo más que demonizar, siempre digo, es ir a las cuestiones, ¿no? Porque una posición doctrinaria puede ser respetable, aunque esté, digamos, equivocada. Un poco cuéntele a la gente de qué se trata esto y qué es cuál es el avance que hemos logrado. Bien, claro, comparto con lo que decís, es una posición doctrinaria, nada más que en este caso se transformó en una sentencia, en un fallo que puntualizó una posesión. Ahora, a través de la modificación que se logró convertir en ley, ya no va a haber un campo de interpretación para los jueces. Entonces los jueces van a tener que aplicar la ley. Lo que se hizo con esta reforma es ampliar la figura de la violación y considerar también violación a lo que es la felatio in oris, o sea, obligar a una persona a realizar el sexo oral. ¿Sí? Bien. Y también, y eso también es la novedad dentro de esta reforma, considerar violación a la penetración de cualquier objeto por vía vaginal y por vía anal, porque como estaba redactado en el Código Penal, solamente se considera violación la penetración del órgano masculino. Y este tipo de acciones, lo que nosotros conocemos, lo que es, o sea que si una persona, por empalamiento, ejemplo, sí, o cualquier otra acción de introducir por estas vías sexuales cualquier otro objeto, no era considerada violación, era considerado un abuso gravemente ultrajante con una pena menor que la violación. Bien. ¿Cuál es el daño? ¿Qué es lo que se está protegiendo acá? La integridad de la persona, el daño psicológico, moral y físico que se produce es el mismo, sea un objeto o sea el órgano masculino. Correcto. Y también, bueno, esta cuestión de que se decía que el hecho de hacerlo con la luz apagada era como... el fallo, justamente lo que repercutió en el fallo y en la sociedad fue ese tema. Sí. El daño moral o el daño hacia era menor, niño era menor por haberse suscitado la acción con la luz apagada, ya que el niño no pudo presenciar o apreciar correctamente qué era lo que se le introducía y cuáles eran las circunstancias en las que la hacía. Entonces, bueno, creo que esto estaba fuera de toda duda, ¿no? Más allá, insisto, de que no me gusta demonizar. Pero a ver, se basaba en lo que estaba en la ley. Claro. Y lo consideró gravemente ultrajante porque así, y no violación. Y no violación porque la ley no lo especificaba. Así es, bien. Bien, sí se produjeron en ese camino, en ese vacío, en esa interpretación, dos posturas, como lo dijiste vos al principio, dos teorías. La restringida, que se limitaba concretamente a la letra de la ley y decía, no, esto es violación y esto es gravemente ultrajante. Y otra teoría más amplia, que decían no, el daño que se produce o lo que se está protegiendo acá es la integridad de la persona. Entonces todo es violación. Todo es violación. Bien, y en cuanto a las penas y al efectivo cumplimiento, ¿había también una diferencia importante? Había una diferencia de años importante. Claro. Y bueno, también tomó, creo, auge en estas semanas el tema de la 24660, que tiene que ver con todo lo relacionado a la semilibertad, a la libertad condicional, a los permisos transitorios, que llegó al Senado con media sesión de diputados y ahora vuelve a diputados porque el Senado lo modificó. Se ha discutido mucho en los medios de comunicación. Yo le pregunto a usted, que lo debe haber estudiado al tema, ¿qué visión tiene sobre esto? Yo soy de lo que piensa, por ejemplo, puedo estar equivocado, que no son recuperables las personas en general que cometen cierto tipo de delito, ni que hablar del que abusa de un niño, ¿no? Eso para mí es una cosa gravísima. Lo debatimos muchísimo sí. en las comisiones
Y nos tenemos que basar también en estudios. Lamentablemente Argentina no tiene estudios que no nos puedan guiar sobre esta temática. Entonces tenemos que recurrir a estudios que se hicieron en otros países. Uno de los que tomó el toro por las astas y comenzó a investigar profundamente esta temática es España. Estudios en España dicen que el 80% de aquellos, haciendo un seguimiento que duró años, tomando como fuente aquellos detenidos en el sistema carcelario relacionado con todos los delitos cometidos a la integridad sexual. Bien. Y el avance, el estudio, el resultado de todo esto fue que el 80% reincide. Bien. Cuando hablamos de un porcentaje tan alto, estamos hablando de lo dificultoso que es la inserción, la reinserción social. Porque al momento que salen, estamos hablando de este tipo de delitos específicos. Sí, estamos hablando de los delitos contra el pudor, la integridad sexual. Vuelven a cometerlo. Bien, ahora también sería bueno saber si a esa persona, para intentar recuperarla, se le han dado algunas condiciones. Ese también es el punto. Eso tiene que ver. El sistema carcelario, ¿cómo está? Pésimo. Pésimo. ¿Cómo son las cárceles? Son hacinamientos en donde no se cumplen los principios constitucionales, porque dice que las cárceles deben ser sanas y limpias para la reinserción del detenido y no para el castigo. Así es. No lo cumplimos, pero no es que no lo cumplimos ahora. Hace años que no lo cumplimos. Años. Muchos. Entonces, en la medida en que la persona nada se cumple. El Poder Judicial tiene que cambiar la visión, los jueces tienen que cambiar la visión, el sistema carcelario tiene que modificarse, el Estado tiene que prestar atención en estas cuestiones, tiene que haber un seguimiento real, genuino, desde el momento en que la persona entra a la penitenciaría, el transcurso de esa, y cuando sale, cuando tiene acceso a algunos de estos beneficios, porque yo hago hincapié, yo estoy en la postura de que estos, la semilibertad, libertad condicional, no son derechos adquiridos, son beneficios que se otorgan. Y estoy convencida que ante determinados delitos, como son aquellos contra la integridad sexual, estos beneficios tienen que disminuirse. Bien. Ahora, una pregunta que siempre me hago cuando se habla de estas cuestiones. Nosotros tenemos, por ejemplo, la violación flagrante de las leyes de protección al menor, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Menores y personas que son bombardeadas en cualquier horario con contenidos que son cargados de erotismo. Porque siempre se habla de la represión, ¿no? Se habla de reprimir, del castigo, de la represión. Pero, ¿hasta qué punto este bombardeo audiovisual que vemos en los medios de comunicación no tienen que ver con estas situaciones, ¿no? de abusos? Se sabe, por ejemplo, que la violación, el abuso de menores se da básicamente en las familias, ¿no? No en la calle, no en circunstancias violentas. A ver, casi el 70, yo me animaría, digo 70 por no decir el 80%, pero un índice muy elevado de este tipo de acciones suceden dentro del núcleo familiar. Por eso. Entonces estamos hablando de una situación dentro de la familia. Bien. Sí, el menor porcentaje es en la calle, esporádico, porque hay un seguimiento, siempre es la familia, ya sea el padre, ya sea el padrastro, ya sea un tío, una tía, un conocido. Sí, por eso digo, entonces, ¿por qué no pensar en cuáles son las condiciones? Yo creo que Internet, la televisión tiene mucho que ver con estas cosas, que no hacemos nada, ¿no? Tiene que ver también, creo yo, con reestructurar el tejido social y reestructurar el tejido de la familia. Quizás por múltiples situaciones, entre esas las necesidades laborales, de cubrir los gastos o miles de otras situaciones, dejamos de prestar atención
a cosas que son básicas, que es el estar cerca de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros hijos, no en cuanto a cantidad de tiempo, sino en cuanto a calidad de tiempo. Correcto. ¿Sí? El estar con ellos. Vos me decías recién lo que nosotros vemos en la tele, este bombardeo de cosas, de imágenes. Los adolescentes transitan una etapa que tiene que ver con el despertar de sus hormonas, que lo pasamos todos, pero hoy en día encima están bombardeados por medios, por la cibernética, por la internet, por la web, sí. Reciben información en forma permanente, pueden ser captados y son presas más fáciles de todos los ciberdelincuentes, porque tenemos que hablar ahora no tan solo de los delincuentes de la calle, sino que tenemos que hablar de los ciberdelincuentes. Sí, los que depredan a través de las redes sociales, existen. Y ojo, no es que pase en Estados Unidos, en Finlandia, bien. Acá pasa. Acá el grooming está, acá el sexting está, el ciberbullying está. Entonces no podemos los adultos hacer oídos sordos ante esta realidad. La pornografía infantil a través de la web es impresionante, va en alza. Y si va en alza es porque se consume cada vez más. Y las formas, las temáticas y las maneras como éstas se producen, creo que en el conocimiento de cualquier persona no lo podríamos creer. Correcto. Hoy en día hablamos de pornografía infantil no tan solo ligado a una foto, ¿sí? O ligado a un video. Estamos hablando de que se ofrecen pornografía infantil a la carta. Así como cuando nosotros vamos a un restaurante y vemos qué alimento queremos y vemos este plato, cómo está compuesto este plato por determinados ingredientes, así se presenta la pornografía infantil. Cómo son los niños, qué edades tienen, cómo es su color de piel, en qué situaciones se producen. Increíble. Pornografía infantil en tiempo real. ¿Qué significa? Sí, se está violando y se filma, se sube y vos lo estás consumiendo porque vos estás pagando. Eso está pasando. Bien. O sea, no. Y si eso pasa y esto va en aumento, es porque hay quien consume. Seguramente. Por eso presenté particularmente un proyecto en esa temática. Hay otros proyectos que vamos a empezar a tratarlo para modificar y cambiar también dentro del Código Penal lo que significa pornografía infantil. ¿Ah? Porque queremos que la simple tenencia sea ya tipificada y no, como está hoy en día en nuestro código, que se tiene que demostrar que hubo intención del que lo posee de comercializar o de distribuir. Si vos no tuviste la intención y solamente acopiaste, pero no lo vas a distribuir, no se tipifica. Correcto. ¿Sí? Diputada, le agradezco mucho. Es un tema muy complejo y muy profundo y muy interesante para que lo charlemos en un futuro encuentro con más tiempo, ¿le parece? Cuando quieras. Los viernes me imagino que son los días que estoy acá. Es más fácil invitarla, sí. Así que en eso estaba pensando. Le agradezco mucho. Cuando quiera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y la idea obviamente es informar a la gente de lo que se hace allá y de lo que se está haciendo para hacer una sociedad más vivible. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. La diputada Burgos charlando con nosotros. Hacemos una pausa, ya seguimos.